Buenas noches, estamos en vivo. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a otro webinar de Maiko con el gran médico Mario Marczuk, que siempre es un honor tenerte aquí. Siempre aprendemos muchísimo con lo que tú nos enseñas. Hoy nos vas a dar una plática padrísima que es cómo desarrollar o diseñar una estrategia analgésica. Y entonces, sin más, a nombre de Maiko, les doy la bienvenida y pues los dejo con el doctor Mario Marczuk. Muchas gracias. Gracias, voy a compartir mi pantalla y solamente confírmenme que se ve bien. ¿La ven? Se ve perfecto, doctor. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, una vez más, gracias a Maiko y a Remebet por la oportunidad de permitirme compartir ideas y emociones con este grupo de veterinarios que cada lunes al final del día de trabajo se reúne para seguir aprendiendo y sumando a su profesión. Y hoy, ¿recuerdan? Hace algún tiempo en alguna de estos encuentros hablamos de cómo diseñar una estrategia anestésica. Y hoy vamos a hablar de cómo diseñar una estrategia analgésica, un abordaje interesante de cosas que deberíamos considerar y tener en cuenta a la hora de cómo, eh, valga la redundancia, diseñar una estrategia analgésica para nuestros pacientes. Yo creo que el primer gran cambio que se ha dado en estos últimos tiempos, cuando hablamos de medicina del dolor, es que el manejo del dolor dejó de ser una intervención reactiva. Es decir, si viene cojeando, le doy algo para que deje de cojear. Si viene atropellado, le doy algo porque asumo que le duele, o inclusive no le doy nada para que mejor no se mueva mucho. Y se convirtió este manejo del dolor en lo que hacemos hoy en día, una estrategia proactiva, preventiva y multimodal que involucra a todo el equipo del hospital, pero además hoy en día jugando un rol muy importante, también involucra al propietario, especialmente cuando consideremos los modelos de dolor crónico, modelos de dolor mal adaptado. Así que el gran cambio es pasar de ser algo reactivo a ser algo proactivo y además preventivo y multimodal. Y yo creo que si comenzamos a abordar la medicina del dolor desde estos tres principios, proactivo, preventivo y multimodal, creo que nuestros pacientes definitivamente se van a ver beneficiados de nuestro trabajo de manera muy importante. Ahora, debemos diferenciar la identificación y el manejo del dolor en las dos grandes especies con las que nosotros tratamos día a día, los perros y los gatos. Y hoy elegí este par de personajes muy especiales de los cuales seguramente iremos hablando a lo largo del encuentro y que espero ustedes sepan el nombre de cada uno de ellos porque se los voy a preguntar. Y aunque en esta plataforma no los puedo ver en tiempo real, cuando estemos revisando los comentarios y las preguntas, ahí sabré si ustedes saben cómo se llama el perro y cómo se llama el gato. Pero una de las cosas más importantes que debemos entender es que la manera de identificar el dolor y manejar el dolor en ambas especies es muy diferente. Ahora, ¿qué es esto de ser proactivo y preventivo? Hacer un manejo proactivo implica tener no una, ni dos, ni tres, sino tener todas las herramientas posibles para evaluar el dolor o el posible dolor en nuestros pacientes. Y cuando hablamos de todas las herramientas posibles, nos referimos a que no necesariamente o no exclusivamente hablamos de
estas herramientas que probablemente muchos de nosotros conozcamos o utilizamos, que son las escalas de dolor en sus diferentes versiones, en sus diferentes opciones, sino inclusive equipos que podemos utilizar no necesariamente para evaluar el dolor, pero sí las consecuencias del dolor en nuestros pacientes, y me refiero, por ejemplo, al monitor de actividad parasimpática. Ser proactivo implica que no solamente tú como médico veterinario, como líder del equipo, por poner un calificativo, manejes la información, sino que eduques e involucres a todo el equipo médico del hospital. Y yo diría inclusive hoy en día el rol muy, muy importante que juegan en este tema del dolor, no solo los médicos veterinarios de tu hospital, sino también el personal asistente, tu asistente veterinario, que debe estar entrenado para identificar algunas cosas, para identificar algunas situaciones que pueden ser potencialmente dolorosas, y van a ver más adelante cómo ahora, en esta nueva perspectiva del manejo del dolor, un buen asistente veterinario puede jugar un rol crítico a la hora de tener un servicio de medicina de dolor en el hospital. Y ser proactivo definitivamente incluye involucrar al propietario, educarlo, entrenarlo, enseñarlo a lo que puede pasar, a lo que está pasando, a identificar cambios en su perro o en su gato, porque definitivamente esto es lo que va a marcar, o lo que marca hoy en día la gran diferencia cuando nosotros logramos generar empatía con el propietario, y a partir de allí formar un equipo completo: veterinario, paciente, propietario e inclusive asistente veterinario. En cuanto al manejo preventivo, no sé cuántos de ustedes que son de mi generación, algunos de ustedes, recuerdan cómo a principios de la década del 2000 comenzó a hacer mucho ruido esto de la analgesia preventiva y la de utilizar analgesia antes de que el evento doloroso estuviese presente. Y todo esto con la intención de minimizar el inicio del dolor, de disminuir en la mayor proporción el impacto que puede tener ese inicio de la enfermedad dolorosa en mi paciente, y en consecuencia minimizar la patología nociceptiva. Y esto, pues obviamente está muy, muy, muy relacionado con modelos de dolor adaptado, modelos de dolor agudo, donde literalmente podíamos, en el caso, por ejemplo, de procedimientos electivos como VH u orquiectomía, podíamos, en un paciente al que no le dolía nada y que venía un procedimiento que es bastante doloroso, poder comenzar a manejar la analgesia antes de que se enfrentara a la condición. Pero hoy en día el manejo preventivo también lo incluimos o lo utilizamos como una herramienta en pacientes que tienen modelos de dolor mal adaptado, modelos de dolor crónico. Y aquí se trata de tratar al paciente lo antes posible, apenas una vez sea diagnosticado con los primeros signos de enfermedad articular degenerativa, o de enfermedad oncológica, o de enfermedad periodontal, que son probablemente los más comunes modelos, o los modelos más comunes, mejor dicho, de dolor mal adaptado o dolor crónico en nuestra clínica. Así que tratarlo lo antes posible con diferentes herramientas. Ya vamos a hablar de las herramientas más adelante. Así que de alguna manera, a pesar de que este paciente ya tiene dolor, lo podemos comenzar a tratar y de esta manera retrasar la progresión de la enfermedad. Hay que hacer un manejo coordinado del servicio de medicina del dolor y de cómo vamos a manejar a nuestros pacientes con dolor, no solo en el hospital, sino también en casa. Eso significa que todo el equipo trabaja en conjunto: veterinarios, asistentes veterinarios y, por supuesto,
propietarios. De hecho, el nuevo rol que pueden jugar los asistentes veterinarios en este servicio de medicina del dolor que tú puedes tener en el hospital, si es que tienes un hospital donde hay asistente veterinario, porque nuestra realidad pues es que muchos de nosotros trabajamos absolutamente solos, pero bueno, si tienes a alguien que trabaje contigo y que puedas involucrar de manera eficiente y coordinada en el trabajo, esta persona podría convertirse en algo que se llama un coordinador de casos clínicos, que sin ser veterinario, porque no tiene que serlo, esta es la persona que sirve del lazo de comunicación entre el propietario y el veterinario responsable de la medicina del dolor del hospital. Y lo que tiene que hacer esta persona, que repito, puede ser un asistente veterinario, pero también puede ser un pasante, pero también puede ser un veterinario que está comenzando a trabajar en el equipo, es servir de vínculo y tener las comunicaciones regulares con los propietarios para saber cómo se siente el perro, cómo se siente el gato, si ha notado algún cambio, cómo le va con la medicina, si ha logrado administrar el tratamiento correctamente. Y todo esto permite, como parte del manejo coordinado, generar vínculos con el propietario que finalmente van a proteger al paciente. Porque si nosotros generamos empatía con el propietario, nosotros hacemos que el propietario sienta que nosotros estamos allí para ayudar a su perro o a su gato, pero que definitivamente él juega un rol fundamental en esta ecuación, pues ese vínculo va a permitir que el propietario se sienta aún más comprometido de lo que ya seguramente está con su perro o con su gato, y eso va a darle una mejor calidad de vida al paciente. Algo que es fundamental es el manejo gentil de los pacientes con dolor. Es absolutamente importante, indispensable, que nuestros pacientes, todos en general, reciban un manejo gentil y respetuoso, pero especialmente los pacientes adoloridos, ¿sí? Recuerda que ya la están pasando bastante mal, tienen algún modelo de dolor, algunos pueden ser modelos de dolor muy sutiles, otros pueden ser modelos de dolor de altísimo impacto, pero al fin y al cabo no la están pasando bien. Y el manejo gentil y respetuoso implica que la consulta sea amigable con el paciente, que si hay algún signo obvio de dolor en alguna parte de su cuerpo, no necesariamente tú tienes que utilizar una herramienta clínica de diagnóstico como podría ser la palpación o la manipulación de los tejidos adoloridos, al menos no como herramienta de entrada. Permite observar al paciente, permite interactuar con el paciente, y verás cómo la manera de responder de este paciente es mucho mejor. También debemos, desde este punto de vista del manejo gentil, los propietarios no necesariamente tienen que saber o reconocer las señales no verbales del dolor. Ellos te pueden decir, hay cosas muy obvias, como lo que dijimos antes, los pacientes que claudican, los pacientes que podrían tener un tumor muy grande que a lo mejor está ulcerado, en fin. Pero hay otras señales, como por ejemplo los gatos que dejan de subir o bajarse del sofá, los perros que se quedan mirando al horizonte, es una señal típica, o que podríamos correlacionar de manera habitual con situaciones dolorosas o potencialmente dolorosas. Hoy en día se evalúa esto de manera muy eficiente con la escala de la mueca felina, la tensión de la boca del gato, y esto es realmente importante porque nos permite entrenar al propietario a que identifique esos signos antes de que el paciente grite de dolor. Y por supuesto, considerar utilizar medicamentos previos a la visita, ¿sí? Pero debemos ser cuidadosos con qué medicamentos vamos a utilizar,
porque algunos medicamentos, si excedemos la dosis, como podría ser el uso de gabapentina en gatos, podría modificar de tal manera el comportamiento del gato que no podamos identificar los signos de dolor. Así que gabapentina, la dosis correcta, trazodona, la dosis correcta. Creo que inclusive la trazodona podría considerarla una herramienta mucho más eficiente y además funciona muy bien en perros y en gatos. Ahora, existen a partir de este año en curso, y gracias a la cortesía de AHA, la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, y que certifican los estándares de calidad de los pacientes, de los hospitales veterinarios, perdón. ¿Cuáles son los pilares para evaluar el dolor en nuestros pacientes veterinarios? Y son básicamente 4 pilares fundamentales: el manejo del paciente y la comunicación con el propietario para lograr tener una conexión e interacción eficiente; el examen físico, y el examen físico va, repito, más allá de la manipulación física de los pacientes con dolor, la observación del paciente con dolor, el comportamiento de los pacientes con dolor es fundamental, es decir, observarlos antes de palparlos, permitirles que caminen en la consulta, que se muevan en la consulta, que veamos cómo interaccionan o se relacionan con su propietario, con el propietario en la consulta. Esos son factores que hoy en día consideramos de manera fundamental en las consultas de medicina del dolor. De hecho, yo diría que un altísimo porcentaje del tiempo que se utiliza en la consulta de medicina del dolor tiene que ver con observar más que con palpar o con tocar o con flexionar los extremidades de los pacientes en caso de que sean modelos de dolor osteomioarticular. Y por supuesto, un pilar fundamental: nunca olvidar que la evaluación del dolor en gatos es diferente a la evaluación del dolor en perros. Entonces, poder manejar al paciente y comunicarnos con el propietario, el examen físico, pero más allá de la palpación, incluyendo la observación como rol fundamental, y lo que vamos a observar es el comportamiento del paciente y entender que los perros y los gatos se evalúan de manera diferente. Pero hay algunos métodos que aplican para perros y para gatos y que utilizamos habitualmente o que intentamos utilizar algunos de ellos. No todos están al alcance del día a día en la práctica veterinaria, pero el examen físico, por supuesto, la observación clínica, estos 2 ítems. El examen físico es exclusivo del médico veterinario, pero la observación clínica sí podría incluir al asistente veterinario, porque el asistente veterinario en este caso va a estar entrenado para identificar signos de dolor, las variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, donde también el asistente veterinario puede participar, la palpación de la herida en el caso de que haya una herida o la lesión, y comienza algunas herramientas donde los propietarios participan de manera fundamental, que son los videos que pueden hacer en casa y las fotos que pueden tomar en casa. Obviamente, estas fotos y estos videos requieren instrucciones, porque no es una foto para ver qué lindo es el perro o es el gato, sino videos y fotos de ciertas situaciones y ciertos eventos que pueden ocurrir, como cómo camina, si se rehúsa a subir o bajar de algún lugar, en el caso de los gatos, si no puede entrar a su caja de arena, en fin. Y después existen herramientas un poco más especializadas, que obviamente a estas ya no tienen acceso
el propietario y muchas veces ni siquiera nosotros los veterinarios, sino que están en clínicas de referencia o en centros de investigación, como es el Force Plate, que es una banda a través de la cual caminan los pacientes y generan presión sobre esta, y a partir de allí se puede correlacionar con ciertos modelos de dolor, o el monitoreo de actividad, la actigrafía, que involucra ciertos monitores que se colocan en los pacientes y que permiten un monitoreo permanente de la actividad del paciente. Este tipo de herramientas, algunas muy fáciles de utilizar, otras ya de nivel investigación o de centros de investigación, son herramientas que se pueden utilizar tanto en perros como en gatos para evaluar el dolor. Pero si pensamos en gatos, y ahora sí les voy a preguntar, ¿saben cómo se llama este gato en particular? Ojo, sean cuidadosos porque podrían equivocarse. Los voy a leer después que tengamos un rato de interacción. Quiero que me digan cuál es el nombre correcto de este gato famosísimo por demás, y para los que nos gusta esta serie, pues seguramente va a ser fácil de identificar. Pero hay algunas herramientas, ahora sí, específicas de evaluación de dolor en gatos. Algunas son para modelos de dolor agudo, otras son para modelos de dolor crónico. Unas las utiliza el veterinario específicamente, otras las puede manejar el propietario en casa, inclusive algunas tienen validez para estandarizar la medición del dolor en gatos, otras tienen una validez moderada, pero todas finalmente funcionan para tener una idea clara y precisa de lo que puede estar pasando con el gato. Comenzamos con la escala de Colorado State, de Colorado State, perdón, que es una escala para medir modelos de dolor agudo en gatos, especialmente modelos de dolor postraumático o postquirúrgico. Esta escala, como en otras ocasiones hemos comentado, tiene la particularidad, cosa que además es muy, muy importante, que permite o tiene una versión para gatos adultos y una versión para gatitos, para gatos pediátricos, donde hay sutiles diferencias, pero que usualmente tienen que ver con los parámetros fisiológicos, etcétera, pero que es importante considerarlas, y por eso esta escala es muy, muy útil. Después está Glasgow. Esta es la versión corta de Glasgow, y que son algunas preguntas, apenas 7 preguntas, pero que incluyen un factor fundamental, y es que esta escala de Glasgow le da el primer acercamiento a una escala que vamos a ver a continuación, y que es la que más estamos utilizando hoy en día para evaluar el dolor agudo en gatos. Me refiero a la escala de la mueca felina. En la escala de Glasgow hacen ese primer acercamiento, esas primeras imágenes de caras de gatos para revisar la posición de las orejas, de los bigotes, de los ojos, en fin. Y es una escala muy, muy utilizada en medicina del día a día, en la práctica clínica, para evaluar modelos de dolor agudo en gatos. Después tenemos Botakatu. Es la primera escala creada desde cero para ser usada en gatos. Es exclusiva para gatos. Botakatu es una escala muy, muy eficiente, que afortunadamente hoy tiene una versión corta, porque la versión larga de Botakatu, que te da resultados absolutamente fidedignos, pero te podría tomar, no sé, 40, 45 minutos
hacer de manera correcta la escala y si la tienes que repetir varias veces al día y tienes varios gatos, pues ya entenderás que a pesar de lo precisa que es, no necesariamente es una herramienta clínica eficiente para nuestro trabajo, pero hoy en día hay una versión corta y además que está validada en español. Así que te invito a que hay versiones libres ya en internet de esta escala. Te invito a que la descargues de internet y la comiences a utilizar en el día a día. Y la que estamos utilizando ahora, para evaluar el dolor agudo en gatos, es esta escala que utiliza la expresión facial como un método y es la escala, la Feline-Green-Mace Scale o la escala de la mueca felina, que además ha pensado en nosotros los millennials. Mira tú qué barbaridad la que estoy diciendo, pero bueno, en nosotros las personas que nos gusta la medicina, pero también nos gusta la tecnología e inclusive tienen una app que es muy fácil de usar, muy fácil de usar. Está para prácticamente todas las plataformas, pero Android y también está en iOS, que son las más importantes. Pone Feline-Green Scale y están inclusive opciones en diferentes idiomas. Es una escala absolutamente intuitiva que te permite, además de que te da un pequeño entrenamiento al principio, y además tiene una parte en la escala donde tú puedes eh, eh, como estudiar, como entrenarte, como te presentan casos y tú los respondes y después ves la valoración que tú le diste contra la valoración que le ha dado el grupo de la Universidad de Montreal para saber qué tan acertada es tu observación. Pero repito, es una escala absolutamente intuitiva, así que es muy fácil de hacer y de tenerla en tu teléfono y que en muy poquito tiempo tú puedes tener una idea bastante clara del estatus de dolor de tu gato y si requiere de algún rescate analgésico, lo cual finalmente es lo más importante. Así que te invito a que la descargues. Es una aplicación offline, así una vez que la descargas no tienes que estar conectado a internet, lo cual pues hoy en día podría ser una ventaja, especialmente eh, en algunos países como mi amada Venezuela, donde a veces el internet es un problema, pues necesitas internet para descargártela la primera vez y ya después es una aplicación offline. Estas escalas que nombramos inicialmente son escalas para modelos de dolor agudo y ahora están las escalas para modelos de dolor crónico. Y creo que la más eficiente y precisa para evaluar dolor crónico en gatos o modelos de dolor mal adaptado en gatos es la Feline Musculoskeletal Pain Index de la Universidad de Carolina del Norte. Es una escala un poco más musculoesqueletal. Mi inglés hoy y mi dislexia me tienen un poco mal. Es una escala un poco larga. Son 19 preguntas o 19 ítems que hay que llenar, pero realmente también es bastante fácil de usar y bastante acertados los resultados de la escala cuando lo correlacionas después o con otras escalas o con los resultados que ves en el gato una vez que instauras el tratamiento. Así que mi primera opción para evaluar dolor crónico, modelos de dolor crónico en gatos, especialmente modelos de dolor musculoesquelético, es esta de Carolina del Norte. Y después hay otras escalas como la desarrollada por la Universidad de Montreal, que tiene un poco que ver porque está relacionada de alguna manera con el grupo
que desarrolló la escala de la mueca felina, pero esta es una escala para modelos de dolor crónico. Ahí está la doctora Beatriz Monteiro, el doctor Paulo Stegal, y es una escala interesante porque es bastante más rápida de usar, por poner un adjetivo calificativo, que la de Carolina del Norte, así que puede ser una opción. Después está esta escala donde también está involucrado el doctor Duncan Lasseldon, que está prácticamente en todas las escalas, pero es una escala, este sí es rapidita, 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 es una escala de checklist, son 7 ítems que tienes que responder y correlacionan esos 7 ítems con la posibilidad de que los gatos tengan enfermedades asociadas a dolor, especialmente en modelos de dolor crónico. Y finalmente, otro tipo de escalas que involucran al propietario directamente, una escala donde lo hace de manera específica el propietario, y después las escalas de calidad de vida que también se utilizan en perros, es decir, hay versiones para perros, pero en este tipo de escalas los propietarios, digamos, prácticamente tienen todo el control de lo que está pasando con la observación, y son ellos los que llevan las anotaciones y que comparten esa información después con los veterinarios o con el encargado, esa figura que les comenté antes, para saber si el paciente requiere una nueva visita a la clínica, especialmente considerando que las visitas a las clínicas y los gatos no necesariamente es el momento más feliz en la vida del gato. De todo esto, y utilizando un algoritmo de abordaje de pacientes con dolor que ha desarrollado AHA, la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, en su último trabajo de manejo del dolor de este año 2022, creo que los puntos más importantes a considerar es las evaluaciones post tratamiento, es decir, asegurarte de que el paciente regrese a la clínica para nuevas evaluaciones, o las evaluaciones se hagan en casa a través de estas escalas que hemos comentado anteriormente, y por supuesto el rol que juega el propietario en esta ecuación, porque es él el que desarrolla estas escalas. Entonces hay evaluaciones que podemos hacer en la clínica, evaluaciones que podemos hacer en la casa, para modelos de dolor agudo, para modelos de dolor crónico. Pero lo nuevo, lo interesante, lo importante es las evaluaciones que puede hacer el propietario en la casa. Y ahora el perro. Si se sabe el nombre del gato, se tienen que saber el nombre del perro. Este es mucho, mucho más fácil, y espero que encontrar algunas respuestas con el nombre del perro cuando tengamos nuestra interacción. Igual, hay herramientas de evaluación de dolor en gatos que no necesariamente, bueno, definitivamente no son las mismas que las de los gatos, pero que sí tienen las particularidades que hay algunas para dolor agudo, otras para dolor crónico, otras que solamente hace el veterinario, otras que hace el propietario, otras que hace el veterinario y el propietario, otras que son más simples que otras en cuanto a la evaluación. Hay algunas que están validadas desde el punto de vista inclusive de investigación, otras no, pero al fin y al cabo todas son herramientas que nosotros podemos utilizar para ayudar a identificar y evaluar el dolor en nuestros pacientes. Colorado State y Glasgow, igual Colorado State, así como tiene una versión de gatos, tiene una versión de perros, ambos son para modelos de dolor agudo.
Y también Colorado State tiene una versión perros jóvenes y perros adultos o geriátricos, lo cual la hace muy eficiente desde ese punto de vista. Y Glasgow, mira, fíjate cómo Glasgow, en el caso de los perros, no tiene caras de perros porque la gestualidad del perro no es un factor que consideremos nosotros para evaluar el dolor como si lo podemos hacer en el caso de los gatos. Ya a partir de aquí, herramientas para modelos de dolor crónico como Coast, una herramienta diseñada exclusivamente para pacientes que ya han sido diagnosticados con enfermedad osteoartrítica y que esta herramienta permite una interacción entre el propietario y el veterinario a la hora de la evaluación del paciente, obviamente no así de las decisiones clínicas, que esas única y exclusivamente las puede tomar el propietario. Liverpool, que es una de la el breve inventario de dolor canino, ambas son escalas validadas para evaluar e investigar modelos de dolor crónico en perros. Liverpool tiene una particularidad, y es que tiene la posibilidad de que sea el propietario el que lleve adelante el cuestionario y que comparta la información con los veterinarios. Después están estas otras dos escalas. Una es una escala que correlaciona el sueño y la calidad del sueño con los modelos de dolor crónico asociados a enfermedad articular degenerativa. Y la otra es la escala de Helsinki, que también involucra al propietario porque las preguntas se hacen en la consulta al propietario, así que la percepción del propietario es importante. Y yo aquí me permití y me atreví a compartir con ustedes mi versión del índice de Helsinki. Esta es la página que utilizo yo día a día en mi servicio de medicina del dolor, donde además he incluido alguna otra información como los valores de actividad parasimpática y de energía que tiene ese paciente en particular a la hora de la consulta. Pero como verán, es una escala de apenas 11 preguntas al propietario, que entre conversación y preguntas directas puedes ir obteniendo la información, y es una escala cuyo valor máximo son 44 puntos y que cualquier valor por encima de 22 puntos ya consideramos que ese paciente requiere un tratamiento farmacológico o no farmacológico para el dolor que tiene. Y por supuesto, también en los perros hay escalas o herramientas de calidad de vida que son llevadas adelante directamente por los propietarios en casa y que tienen que ver directamente con la percepción del propietario de lo que está observando en el paciente, en su perro, y de cómo está respondiendo el tratamiento y de cómo se está comportando en casa una vez que ha ido al veterinario. También este algoritmo, o hay un algoritmo que se utiliza en perros, donde se incluyen, digamos, las diferentes escalas de medición del dolor, pero donde nuevamente lo interesante y lo importante es el rol que juega el propietario en las evaluaciones post tratamiento, las que se hacen en casa, inclusive de manera activa. Hay propietarios que tienen que no solo rellenar los ítems de las escalas, sino tomar fotografías, grabar videos de ciertas situaciones. Y esto, no en todos los propietarios, hay que ser honestos, pero en la gran mayoría de los propietarios, especialmente en los propietarios comprometidos realmente
con la calidad de vida y la salud de su perro, pues les interesa hacerlo y se sienten parte importante del proceso porque realmente son parte importante del proceso. Ahora, una vez que ya hemos hablado de todo este tema de la evaluación del dolor, pues también hay algunos principios que propone la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios para desarrollar un plan terapéutico. Por ejemplo, el objetivo de todo plan terapéutico, ya sea perro, ya sea gato, parece tonto, pero realmente no lo es reducir el dolor a un nivel tolerable y que no interfiera con las actividades del día a día y por supuesto con la calidad de vida del paciente, porque eliminar completamente el dolor, especialmente en modelos de dolor mal adaptados, modelos de dolor crónico, es poco realista. Y de hecho, yo siempre le comento a los propietarios en la consulta, especialmente cuando tengo las primeras consultas, de que no podemos curar al perro o al gato de esa condición, por ejemplo, de enfermedad articular degenerativa. De esa enfermedad de base yo no lo puedo curar y mientras la enfermedad de base esté allí, se va a seguir generando dolor. Lo que nosotros vamos a hacer es, por supuesto, reducir el dolor a su mínima expresión y que eso le dé calidad de vida al paciente. Hay que intervenir lo más pronto posible y muy especialmente en los modelos de dolor agudo, donde esa intervención temprana podría inclusive evitar que el dolor se cronifique. Perdón, fue un estornudo. Salud para mí y para todos ustedes. La evaluación y el tratamiento proactivo, recuerda lo que hablábamos antes, debemos incluir a todo el equipo, inclusive al propietario, en este manejo proactivo del dolor y por supuesto preventivo. Y mi mantra, el que yo no rompo nunca, yo me ajusto. Todo esto que hacemos día a día es para poder ajustarnos a las necesidades del paciente. Siempre lo decimos, ¿qué necesitas? Yo te lo doy. Y si yo no te lo puedo dar porque no tengo la herramienta, el entrenamiento, el fármaco, lo que sea, pues seguramente habrá un colega que sí lo tenga y entonces yo te remito a ese colega para que te ayude, porque finalmente soy yo el que me ajusto a las necesidades de mi paciente y no mi paciente el que se ajusta a mis potenciales limitaciones en algunos casos. AHA tiene sus descriptores de dolor, dolor agudo, que ya saben, hoy en día se llama dolor adaptado, que puede ser nociceptivo o inflamatorio, o dolor crónico, que es el mal adaptado, que puede ser neuropático o funcional. Y yo les quiero mostrar en la imagen de al lado el descriptor de dolor que utilizo yo en mi servicio de medicina del dolor, donde también tenemos dolor agudo y dolor crónico, o adaptado y mal adaptado, y después los modelos de dolor agudo los podemos dividir en posquirúrgico, postraumático, hay modelos de dolor agudo visceral, hay modelos de dolor neuropático que son agudos, es decir, en el momento de la lesión, los modelos de dolor oncológico irruptivo, que son estos pacientes que aún con tratamiento analgésico tienen situaciones dolorosas, los modelos de dolor funcional o nociplástico, donde las descargas de dolor y la manera como los nociceptores interpretan la información es diferente. Y cuando hablamos de dolor crónico mal adaptado, el síndrome de dolor crónico primario, el síndrome de dolor crónico secundario, el dolor crónico oncológico, el dolor crónico posquirúrgico postraumático, es decir, a partir de un evento de cronificación de dolor, los modelos de dolor neuropático y visceral ya mal adaptados, por supuesto el más común de todos, el osteomioarticular, y los modelos de dolor crónico orofacial, especialmente en gatos, donde la
calidad de vida está muy involucrada en este modelo de dolor y donde hay que ser muy agresivo. Ahora, son dolores diferentes, así que requieren manejos diferentes. Cuando hablamos de dolor agudo o modelos de dolor adaptado, pues podemos considerar en su máxima expresión el concepto de terapias analgésicas preventivas o de inicio inmediato, con por supuesto un enfoque multimodal que aplica para ambos modelos de dolor. Hay que hacer analgesia continua y superpuesta, es decir, no podemos permitir vacíos analgésicos. Bueno, a mí no me gusta pensar que mis pacientes están en una montaña rusa donde me duele, no me duele, me duele, no me duele, porque cada vez va a ser más difícil salir del no me duele. Y por supuesto, el diseño de la estrategia analgésica va a depender de manera directa y proporcional del evento traumático al que se haya enfrentado el paciente, porque no es lo mismo una ovariohisterectomía que una cirugía ortopédica de cadera o de hueso largo. Mientras que cuando pensamos en los modelos de dolor crónico o mal adaptado, debemos ser mucho más eficientes y precisos con las valoraciones y reconocimientos en clínica y en casa. Digamos que el dolor agudo es muy obvio, pero el dolor crónico tiene muchas maneras de tratar de que nosotros no lo identifiquemos en el paciente. Por supuesto, el enfoque multimodal, farmacológico y no farmacológico, incluir al propietario en la ecuación. Esto es algo que hemos estado nombrando y seguiremos nombrando a lo largo de toda la plática porque es fundamental. Y por supuesto, las reevaluaciones periódicas partiendo del hecho de que estos pacientes no se curan. Su enfermedad de base va a seguir allí. La enfermedad que está produciendo el dolor, que está generando el dolor y que está haciendo que el dolor se comporte como una enfermedad, va a seguir allí todo el tiempo. Así que hay tres, digamos, grandes grupos en lo que podemos dividir los modelos de dolor a los que se enfrentan nuestros pacientes. Los modelos de dolor adaptado de causa desconocida, es decir, el paciente llega con un dolor agudo, pero en principio, de entrada, no sabemos qué es. Los modelos de dolor adaptado con causa conocida, donde muchas veces la causa somos nosotros, el veterinario, con un evento quirúrgico, por ejemplo. Y los modelos de dolor mal adaptado de origen oncológico o no oncológico. ¿Y por qué esto? Porque AHA ha propuesto ahora en el año 2022 un algoritmo, como muchos que hay, que permite evaluar estos tres grandes modelos. No solo evaluar, más que evaluar, tratar o saber cómo diseñar una estrategia analgésica para estos tres grandes modelos de dolor. El agudo de origen desconocido, donde el primer paso, el primer escalón siempre es los tratamientos de soporte y como herramienta farmacológica sugiere AHA que se utilicen opioides tipo buprenorfina, tramadol, tapentadol en el caso de los gatos. En el caso de modelos de dolor agudo de origen conocido, la primera línea de trabajo, la primera línea de ataque van a ser los AINES, los opioides y la anestesia regional. Y además, como terapia no farmacológica, las terapias de frío, que vamos a hablar de ellas un poquitito más adelante. El segundo nivel, el uso de ketamina y alfa-2 agonistas con terapias físicas. Y en el tercer nivel ya no hay una sugerencia farmacológica, pero sí hay
la sugerencia de dietas especiales, dietas antiinflamatorias que contengan, por ejemplo, omega 3. En los modelos de dolor crónico o de dolor mal adaptado en perros y gatos, sí hay sutiles diferencias, especialmente a nivel farmacológico de primer nivel, AINES y fármacos que bloquean la acción de los anticuerpos monoclonales, anticuerpos monoclonales que bloquean la actividad de los factores de crecimiento neuronal. Como tratamiento no farmacológico, dietas ricas en omega 3, enriquecimiento ambiental e inclusive optimización del peso, inclusive la cirugía, porque hay algunas cirugías que son curativas para modelos de dolor crónicos, que por ejemplo, en casos de enfermedad periodontal grave, donde las extracciones dentales quirúrgicas se terminan convirtiendo en parte importante del tratamiento. En el segundo nivel, amantadina, gabapentina, antidepresivos tricíclicos, esteroides en algunos casos. Nuevamente el rol de los omega 3, el enriquecimiento ambiental, la actividad física, la optimización del peso, la cirugía, y en el tercer nivel incluyen farmacológicamente el tramadol en los perros, pero sabemos hoy en día que la evidencia sugiere que el tramadol no es la primera opción para los perros. Por eso, las herramientas farmacológicas para el dolor adaptado, el agudo, podría ser en el caso de los opioides, la buprenorfina para perros y el tramadol y el tapentadol para gatos, aunque también la buprenorfina es una opción que se utiliza eficientemente en gatos. Los AINES, especialmente estos nuevos AINES como el Robenacoxib, que tienen esta particularidad farmacológica de selectividad tisular, es decir, que su mecanismo de acción y su diseño farmacológico hace que su efecto se mantenga en el lugar de la lesión y que no vaya a los riñones, al hígado o al estómago para tener efectos indeseados. Los analgésicos locales como la ropivacaína, la lidocaína o inclusive la bupivacaína de acción prolongada, que te permite bloqueos que se alargan hasta 3 días. Los alfa-2 agonistas como la dexmedetomidina y especialmente el uso de dexmedetomidina por otras vías diferentes a las inyecciones. Me refiero a la dexmedetomidina transmucosal, por ejemplo, o los geles de dexmedetomidina que hoy en día se comercializan en algunos países. Los gabapentinoides en modelos de dolor agudo, me refiero a pregabalina o gabapentina, pero básicamente con la intención de evitar la cronificación del dolor. Los antagonistas NK1, me refiero al maropitán, que todavía falta un poco de evidencia para estar absolutamente seguros del rol analgésico que puede tener este fármaco, pero cada vez hay más y más y más evidencia que sugiere que su mecanismo sobre los receptores NK1 evita que se exprese la sustancia P, que es un neurotransmisor excitatorio, y por esa vía producen analgesia. Pero el simple hecho de evitar las náuseas y el vómito, es decir, generar confort en el paciente con dolor, ya vale la pena que lo utilicemos. La ketamina, y especialmente la ketamina con la intención de potenciar el poder analgésico de los opioides y poder disminuir sus dosis, y la dipirona como un profármaco que tiene un efecto sobre los receptores TRPV1, estos receptores de potencial transitorio y que tanto se han estudiado en estos últimos entre 3 y 5 años en la medicina veterinaria y humana. Para los modelos de dolor mal adaptado,
Pues los AINES nuevamente, y repito, especialmente el Robenacoxib como una opción segura, pero por supuesto meloxicam y carprofen como fármacos conocidos por nosotros y que tienen un efecto usualmente muy importante en nuestros pacientes con dolor. Los analgésicos locales, y estamos hablando de técnicas de analgesia invasiva, es decir, inyecciones intralesionales, colocación de catéteres, etcétera. Otro tipo de fármacos de la familia farmacológica de los AINES, que es el grapipran, los pipran que bloquean a los receptores de prostaglandina, es decir, que no tienen ningún efecto sobre la ciclooxigenasa, los anticuerpos monoclonales para evitar la expresión del factor de crecimiento neuronal. Ahora sí, los gabapentinoides con ese efecto sobre los canales de calcio y las vías ascendentes que llevan información hacia el cerebro para modular el dolor. La amantadina como un fármaco que combinado con los AINES tiene un efecto potenciador. Por supuesto, todo esto del sistema endocannabinoide y de los cannabinoides, que es un mundo nuevo que se está abriendo, pero un mundo nuevo que estamos realmente entendiendo porque siempre estuvo allí. Recuerden que el sistema endocannabinoide forma parte de prácticamente todos los animales y utilizarlo para promover estados analgésicos y antiinflamatorios es vital hoy en día. Y una parte de la medicina del dolor en la que yo en este momento no tengo el entrenamiento que quisiera, pero es uno de mis retos profesionales de este año 2022, es entender de manera correcta para usarla en mis pacientes en todo caso el rol de los ortobiológicos, me refiero a las células madres y el plasma rico en plaquetas, que la evidencia demuestra y en algunos casos sugiere que es una herramienta útil para modular el dolor en pacientes con dolor mal adaptado. Y finalmente, los manejos no farmacológicos del dolor y que son muy importantes de considerar. La optimización del peso. Recuerda que el adipocito o el tejido adiposo es capaz de generar citoquinas que promueven los estados de dolor. Así que hay evidencia muy importante que demuestra cómo las restricciones dietéticas, es decir, la optimización del peso a partir de la restricción calórica, alarga la vida de nuestros pacientes o la corta si no tenemos en cuenta esa particularidad. La modulación dietética, es decir, utilizar nutracéuticos, glucosamina, conduitina, etcétera. La última evidencia o la más contundente sugiere que los ácidos grasos, especialmente los omega 3 a 25 miligramos por kilo, 2 veces por semana al menos en pacientes que comienzan a tener signos de dolor crónico, a signos de enfermedad articular degenerativa, tienen un impacto importante sobre no solo la progresión de la enfermedad, sino la aparición del dolor en estos pacientes. Todo lo relacionado con el ejercicio controlado y la rehabilitación. Hay cosas que los veterinarios no entrenados en fisioterapia y rehabilitación, porque esto lo hacen colegas que se han educado, preparado y entrenado para esto, y por eso no solo hay en México, por ejemplo, una asociación de fisioterapia y rehabilitación veterinaria, sino que hay colegas que lo hacen de manera extraordinaria, pero hay cosas que tú puedes, sin ser un fisioterapeuta veterinario, que tú puedes sugerir a los propietarios de pacientes con dolor y la evidencia demuestra que, por ejemplo, el ejercicio controlado en terrenos planos, en periodos de tiempo corto, promueve
o mejora la calidad de vida del paciente y además activa los sistemas endógenos de analgesia. Así que, pero repito, esto como una herramienta única y mínima. Lo ideal es como tengo yo la fortuna de trabajar con colegas fisioterapeutas que se encargan de todo este manejo de ejercicio y rehabilitación en nuestros pacientes. La terapia del frío, especialmente en esos primeros 72 horas de cirugías ortopédicas, por ejemplo, la cirugía de rodilla, la evidencia sugiere que generar frío en los tejidos a una profundidad de hasta 4 centímetros hace que los nociceptores de esa área y de esa zona del cuerpo que están sometidas a las terapias frías no puedan traducir información para el cerebro y en consecuencia no activarse las vías nociceptivas, y eso es una herramienta importante. Y la modificación ambiental, es decir, mejorar el espacio, mejorar el ambiente, no solo en el hospital, sino también en casa, es fundamental. De hecho, hay este estudio que demuestra que esa modificación ambiental puede inclusive modificar los niveles de cortisol que pueden tener nuestros pacientes. Y por supuesto, sin dejarla nunca de lado, la acupuntura como una herramienta de la cual cada vez aprendemos más y de la cual tenemos cada vez más evidencia, inclusive esta que me pareció muy interesante compartir con ustedes, que demuestra que la acupuntura láser y la electroacupuntura en gatas sometidas a varisterectomía genera una eficacia analgésica muy importante. Pero si pensamos en pacientes con modelos de dolor, esto es un modelo de dolor agudo clásico, pero si pensamos en pacientes con dolor crónico, con pacientes con dolor mal adaptado, estas herramientas permiten modular la manera como el sistema nervioso es capaz de responder a los estímulos nociceptivos. Y por supuesto los gatos, y seguimos acá con la Crazy Cat Lady de los Simpsons, que la pongo yo un poco en broma, pero yo soy uno. Yo soy un Crazy Cat Man, un Crazy Cat Boy, un Crazy Cat señor ya, la verdad. Y yo no tengo tantos gatos como ella, pero el que tengo me trae como ella, ¿eh? Así que todos los que tenemos gatos somos un poco Crazy Cat Lady. Pero en los gatos, principalmente en los gatos, tenemos que asegurarnos. Recuerda que el gato, a pesar de que tiene miles de años viviendo con nosotros, su cerebro se sigue comportando como literalmente como el de un gato salvaje hasta que genera el vínculo humano-gato. Así que generar ese vínculo humano-gato es muy, muy importante. Debemos minimizar las interacciones negativas, es decir, tenemos que buscar las herramientas necesarias para que la administración de fármacos, el sabor de los fármacos, sea lo mejor posible para minimizar las interacciones negativas con el gato. Acá el confort del gato podría estar inclusive por encima del tratamiento, porque generar estas interacciones negativas y la incomodidad del gato también podría aumentar las sensaciones dolorosas en el gato. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento ambiental y emocional, y tratar en la medida de las posibilidades que los tratamientos se hagan en casa. Repito, en la medida de las posibilidades que los tratamientos se hagan en casa. Ya un poco terminando, la educación del cliente. El cliente, y mira tú, a veces son un poco, señor Burns, los propietarios que nos tocan, y aún así tenemos que educarlos, tenemos que instruirlos y tenemos que asegurarnos que ellos formen parte del tratamiento. Recuerda que el cliente siempre
entre comillas, tiene la razón. No, no, no. No creo que el cliente siempre tenga la razón. Yo creo que el cliente siempre tiene la primera opción. Eso sí, esa sí te la compro, pero la razón no, porque sabemos que a veces es complicada la relación, aunque a veces también debo decir, y ando en una onda de muchas veces tratar de ser a veces hasta abogado del diablo para poder entender los dos lados de la balanza, aunque sin duda alguna mi balanza siempre va a estar del lado del veterinario porque es lo que soy y es lo que seré siempre. Pero estos propietarios a quienes tenemos que educar e instruir tienen un rol fundamental porque ellos son los que van a encargarse de evaluar el dolor en casa y de dar el tratamiento en casa. Por eso las instrucciones tienen que ser siempre muy claras y muy precisas, especialmente si las instrucciones se las estás dando a un propietario hombre del género masculino. Los hombres necesitamos, y ustedes, doctoras maravillosas que están interactuando hoy acá conmigo, me van a dar la razón. Los hombres somos absolutamente básicos. Necesitamos instrucciones claras, precisas, a qué hora, qué cantidad, en qué inyectadora, de qué color es la tableta, si es que es una tableta. Por favor, ayúdennos. Tenemos limitaciones los hombres, los machos de la especie humana, tenemos muchas limitaciones de entendimiento, así que lo menos que les pedimos a las mujeres de nuestra especie es que nos den instrucciones claras y precisas. Debemos entrenar a los propietarios acerca de los posibles efectos adversos que pueden tener los fármacos. Esto es inevitable, sobre todo para que ellos identifiquen rápidamente el efecto y se pueda hacer un tratamiento en caso de que sea necesario. Y por supuesto, todo esto con la intención de asegurar el seguimiento del tratamiento. Así que los 5 mensajes principales para el manejo eficaz del dolor hoy, ahora en el año 2022. 1, sé proactivo, sé un veterinario proactivo, capacita y entrena a todo tu equipo para que pueda apreciar y entender no solo los procedimientos dolorosos, sino las enfermedades asociadas a dolor y a partir de allí poder tratarlas. Utiliza las herramientas y las recomendaciones y hoy en día, diría yo, las interacciones que podemos tener gracias a todo este tema de las redes sociales y de las comunicaciones en tiempo real para poder identificar y manejar el dolor. Involucra al propietario una vez más, no solo en que identifique el dolor, sino en que cumpla con todos los tratamientos. Siempre un manejo preventivo y multimodal escalonado, vamos, paso a paso. No nos gastamos todos los haces que tenemos bajo la manga de una vez y por supuesto con una interacción entre tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Y finalmente, revalúa a tus pacientes periódicamente, especialmente si son pacientes con modelos de dolor crónico, para así poder ajustar el tratamiento consecuentemente a estas reevaluaciones. No olvides que la naturaleza del dolor es multifactorial. Eso hace que sea muy complejo no solo su entendimiento, sino su tratamiento, especialmente en los modelos de dolor crónico. Así que es mejor ser agresivos con el dolor agudo para evitar tener modelos de dolor crónico y por supuesto no olvides manejar el estrés, no olvides hacer enriquecimiento ambiental y especialmente si estás trabajando con gatos. Una vez más, muchísimas gracias a Maiko y a Remebet por esta oportunidad de compartir ideas y emociones con mis colegas. Aquí les dejo la red social donde tenemos nuestra comunidad de interacción veterinaria. Los que no hayan entrado hoy, acérquense para que vean el post de hoy en Instagram. Está bien interesante. Y los que quieran una
interacción un poco más precisa, pues me pueden escribir al WhatsApp y ahí juntos seguramente podemos apoyarnos y tener una mejor interacción. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir aquí y voy a empezar a leer. Los ayudantes de Santa, muy bien, el perro lo tienen. Ayudante de Santa, ayudante de Santa, ayudante de Santa. Me preocupa es el gato. Coran, Snowball, ajá. Eloísa, Martín, Joana, Eduardo, ajá. Bola de nieve, así se llama, pero ¿cuál bola de nieve? ¿Cuál bola de nieve? Porque habían varias bolas de nieve. Ese, Renzo. Bola de nieve número 9, que fue el último que quedó vivo. Los 8 anteriores no existen. Muy bien. Así es. Ah, pues qué bueno que vieron, que ven los Simpsons. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Mario, en donde dice Q&A, ahí tienes todas las preguntas. ¿En dónde? Ah, ok, ya. En Ya, donde está ya, el ya. signito de Ya. interrogación. Ujú. Utilizada por vía Oscar Reyes. Ah, espera. A ver. ¿Qué fármacos son utilizados cuando existe daño renal? Bueno, cuando existe daño renal está probado el uso o está comprobado el uso de fármacos como Meloxicam, como Aines, a un tercio de la dosis. Eso sí, estamos hablando de una dosis que puede ir alrededor de 0,05 miligramos por kilo una vez al día. En pacientes renales también podemos usar cannabinoides, podemos usar opioides sin ninguna contraindicación. Oscar, por la vía endovenosa, ¿has usado lidocaína por vía endovenosa? Si es así, ¿en qué dosis y qué tipos de casos? En perros la uso siempre, inclusive en la premedicación anestésica con justamente, entre otras razones, para disminuir la actividad nociceptiva de la médula espinal y la uso a 2 miligramos por kilo. ¿Cuál es, Carla, cuál es tu opinión acerca de emplear citrato de maropitán como premedicación en pacientes que serán sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico? Mira, Carla, si tienes maropitán como una de tus herramientas clínicas, yo lo usaría siempre y lo usaría siempre inclusive para asegurarme de que mi paciente no tenga náuseas ni tenga vómitos ni en el postquirúrgico inmediato ni en la recuperación mientras esté hospitalizado en mi hospital. Y si además es un procedimiento donde están involucrados modelos de dolor visceral, seguramente lo utilizaría. Buenargue. ¿Es recomendable el uso de analgesia con corticoides para dolores postquirúrgicos? No es la primera elección, pero hay pacientes que son sensibles a los AINES y esa sería tu opción para lograr el efecto antiinflamatorio. Ivette, buenas noches. ¿El robenacoxib en gatos en qué situaciones se recomienda y cuál es el tiempo máximo que se puede emplear? El robenacoxib se puede usar en modelos de dolor somático y en modelos de dolor visceral para tejidos blandos y para tejidos y para, digamos, problemas ortopédicos a 1 miligramo por kilo y siempre que hagas controles de toxicidad, lo puedes usar por tiempos prolongados. La Esmeralda, la evidencia sugiere que los omega 3 tienen efectos antiinflamatorios a nivel generalizado. Tengo un paper muy lindo que hace tiempo que no comparto. Lo voy a poner
gracias a tu pregunta en el próximo post de Instagram. Para ver. Erika, igual. Aún, aún sigue siendo el tramadol un fármaco que no se debe usar en perros. Marcela, Marcela, es que la evidencia en este caso no sugiere, en este caso demuestra que no tiene efecto en los perros. Entonces, ¿para qué usar un fármaco que técnicamente no tiene el efecto que esperaríamos? Todos los demás son ayudantes de santas y otras cosas. A ver, ¿qué más? Los nociceptores, bueno, te digo, Magdalena, rápidamente, son las terminaciones libres de las vías aferentes primarias y se encargan de traducir para el cerebro los cambios de temperatura, de presión y bioquímicos que están ocurriendo en la periferia, y tener control farmacológico de ellos es importante, y eso lo puedes hacer con AINES, con analgésicos locales, con cannabinoides. Eh, para pancreatitis, ¿qué medicamento utilizaría para manejo del dolor en infusión? Podría utilizar infusiones de lidocaína, podría usar infusiones de maropitán, podría utilizar infusiones de dexmedetomidina. Eh, a ver. El uso de sulfato de magnesio como ayudante de analgesia multimodal, pero Luis, especialmente o preferiblemente en modelos de dolor agudo no controlados. Eh, Dosis de gabapentina, la dosis de 100 miligramos por gato es la que se sugiere, por gato, no miligramos por kilo, sino por gato, si lo que estás buscando es un manejo conductual del gato. ¿Hay diferencia entre el uso de robenacoxib y firocoxib? Sí, Juan y Johanna, el robenacoxib tiene selectividad tisular, una particularidad farmacológica que a mí me interesa mucho hoy en día. En calicivirus uso prednisolona, dice que analgésico podría usar cualquier otro que no sea un AINE. ¿En qué casos usan los corticoides? Marcela, los utilizo en pacientes que son sensibles a los AINES en todo caso. ¿Por qué el tramadol, no teniendo efecto en perros, sigue siendo el más utilizado? Porque muchas veces, Armando, somos muy cómodos nosotros los médicos veterinarios en general y nos quedamos con una idea y no estamos abiertos al cambio. Pero la evidencia es contundente. Joana, ¿las infusiones de domidina las usa? Sí, las uso a 2 microgramos por kilo por hora. Eh, a ver, Mónica. Para inflamación en cerebro, ¿qué desinflamatorio, aparte de inducir coma y liberar la presión, recomienda? Puedes usar soluciones hipertónicas de cloruro de sodio y poco más, poco menos que eso. Podrías incluir CBD, pero es un paciente que está en coma, podría ser una opción. Y hablando de CBD, que están preguntando más adelante, lo utilizo entre 0,5 y 2 miligramos por kilo, el extracto dependerá de las necesidades de mi paciente, si es un extracto de CBD aislado, si es un broad spectrum o si es un full spectrum.
Muy bien. Pues nada, un gusto haber interactuado hoy con ustedes. Hoy estuvo buena interacción. Ya veo que hay mucha gente que ve Los Simpsons como yo. Pues a todos les mando un gran saludo. Y recuerden que estas clases quedan grabadas y que se repiten el domingo, ¿cierto? Así es, el Sí, Mario. domingo, Así es. perdón, Fabi. No te preocupes, sí, El, sí, sí. el Sí. el domingo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche queda abierto En- ingresando a www.remed.com en la sección de ok. webinars. Ahí Y le dan escogen la que clic quieran, digamos, de y toda la ya, semana. Perfecto. así es. Bueno, y si quedó alguna pregunta adicional, pues ya les dejé allí mi cuenta de Instagram o mi WhatsApp, por allí podemos seguir interactuando. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Mario. Fabi, ¿quieres agregar algo? Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta noche. Y bueno, les recuerdo que por ahí tenemos una promoción para el monitor de tono parasimpático M. Doloris, que termina este 31 de marzo. Tenemos una super rebaja en el equipo, hasta un 43% de descuento. Si tienen alguna duda, por favor no dejen de contactarnos en Maico. Aprovechenla y les dejo mi celular, es con clave de México. Lo pongo aquí en el chat. Espérenme, 81 10 93 10. Por si quieren hablar del tema del equipo, es un gran equipo que se puede utilizar para detectar pues el estado de confort en un paciente. Puede usarse en pacientes, sobre todo está usado en cirugía, pero también en pacientes despiertos. Entonces, bueno, este es algo sumamente interesante y estoy a sus órdenes. Soy Fabiola Castellanos de Maico en México. Gracias, Mario. Gracias. Un placer A tenerte ustedes. nuevamente. Muchas gracias a Remebet y bueno, a nombre de Maiko, les doy las buenas noches y los vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, terminamos transmisión.